¿Cómo de próspero era Cuba antes de 1959? Un vistazo al desarrollo y avances en la isla. Industria, tecnología, agricultura. En la historia de Cuba existe un periodo previo a 1959 en el que la isla experimentó un notable desarrollo socioeconómico y avances tecnológicos significativos. Durante esta época, Cuba prosperó en diversas áreas, como la industria azucarera, la modernización de infraestructuras, la educación y el avance en salud y medicina. Este período se caracterizó por una creciente calidad de vida y la consolidación de Cuba como referente regional en términos de desarrollo. En esta entrada exploraremos en detalle los logros y avances alcanzados en Cuba antes de la Revolución de 1959, destacando la importancia de estos factores en el contexto histórico de la isla. Cuba, antes de 1959, era considerada uno de los países más prósperos de América Latina. Demostraba un desarrollo socioeconómico superior al de muchas regiones de Estados Unidos y Europa. Era un referente no solo para los países de América Central y el Caribe, sino también para muchos cubanos comunes y corrientes. En este artículo exploraremos en detalle la próspera situación de Cuba antes de la llegada de los Castro, resaltando algunos hitos importantes de su desarrollo. Uno de los aspectos destacados de esta época fue el avance tecnológico de Cuba. Por ejemplo, en 1889, Cuba se convirtió en la primera nación de Iberoamérica, incluyendo España, en instalar un sistema de alumbrado público. Esto demuestra el nivel de desarrollo y modernización que alcanzó el país en esa época. Además, en 1837, Cuba se convirtió en la primera nación de Iberoamérica y la tercera del mundo, después de Inglaterra y Estados Unidos, en tener un ferrocarril. Este logro contribuyó enormemente al crecimiento económico del país, facilitando el transporte de mercancías y conectando diferentes regiones de la isla. Cuba también fue pionera en la aplicación de la anestesia con éter en 1847, siendo la primera nación de Iberoamérica en hacerlo. En ese mismo año, La Habana se convirtió en la sede de la primera demostración mundial de una industria movida por electricidad, lo que demuestra el nivel de innovación y desarrollo tecnológico que se estaba experimentando en el país. En el ámbito de transporte, Cuba también se destacó. En el año 1900, La Habana fue la primera ciudad de América Latina en contar con un tranvía y también fue el primer país latinoamericano en tener un automóvil. Estos avances en el transporte reflejan el nivel de modernidad que se vivía en la isla durante ese período. En cuanto a las comunicaciones, Cuba también se encontraba a la vanguardia. En 1906, La Habana fue la primera ciudad del mundo en tener telefonía con discado directo, lo que significa que los usuarios podían realizar llamadas sin necesidad de la intervención de un operador. En 1922, Cuba fue la segunda nación del mundo en inaugurar una emisora de radio, y en 1928 ya contaba con 61 emisoras, ocupando el cuarto lugar a nivel mundial. El sector industrial también experimentó un crecimiento significativo en Cuba antes de 1959. En 1907 se inauguró en La Habana el primer departamento de rayos X de Iberoamérica, lo que evidencia la atención que se le daba a la salud y a la medicina en el país. Asimismo, Cuba se convirtió en pionera en la construcción de infraestructuras modernas, como el Hotel Riviera en 1951, que fue el primer hotel del mundo con aire acondicionado central. En ese mismo año, se construyó en La Habana el edificio Foxa, el primer edificio del mundo construido con hormigón armado. La industria azucarera era uno de los pilares principales de la economía cubana en ese periodo. En 1925,
Cuba, con menos de 200 centrales azucareros, logró producir más de 5 millones de toneladas de azúcar. A medida que avanzaban los años, cada vez más centrales estaban en manos de cubanos en lugar de extranjeros. Para finales de la década de 1950, de los 161 centrales en funcionamiento, 131 eran propiedad de cubanos, lo que representaba el 60% de la producción total. En términos sociales y políticos, Cuba también fue un referente en la región. En 1937 se estableció por primera vez en Iberoamérica la Ley de Jornada Laboral de 8 horas, el salario mínimo y la autonomía universitaria. En 1940 se aprobó la constitución más avanzada de aquel tiempo, siendo la primera en Iberoamérica en reconocer el derecho al voto de las mujeres, la igualdad de derechos entre sexos y razas y el derecho de las mujeres al trabajo. En materia de educación, Cuba se destacó por su amplia red de escuelas primarias. Según el Anuario Estadístico de Cuba de 1958, el país contaba con 7.567 escuelas primarias públicas y 869 privadas, lo que sumaba un total de 8.436 escuelas en todo el país. La educación pública contaba con 25.000 maestros, casi 7 veces más que la educación privada, que contaba con 3.500 maestros. En cuanto a la calidad de vida, Cuba también se posicionaba como líder en varios aspectos. En 1956, la ONU reconoció a Cuba como el segundo país de Iberoamérica con el índice de analfabetismo más bajo, con tan solo el 23.6% de su población sin saber leer ni escribir. En ese mismo año, la ONU también reconoció a Cuba como el país de Iberoamérica con más médicos per cápita, mayor porcentaje de viviendas electrificadas, 82.9%, y viviendas con baños propios, 79.9%, y el segundo país con mayor consumo calórico per cápita diario, después de Uruguay. En resumen, Cuba antes de 1959 era un país próspero y en constante desarrollo. Demostraba un nivel de modernidad y avance tecnológico superior al de muchos otros países en la región. Su economía, basada principalmente en la industria azucarera, era una de las más importantes de América Latina. Además, en términos sociales y políticos, se destacaba por su progresismo y avances en materia de derechos y bienestar social. Déjanos un comentario abajo y cuéntanos tu opinión.